El 30 de enero de 1972, en Derry, Irlanda del Norte, soldados británicos dispararon contra una marcha por los derechos civiles y civiles desarmados. En el video de hoy veremos los horrores del Domingo Sangriento. Quizás sea útil comenzar con la situación en Derry. Derry ejemplificaba la discriminación estructural en Irlanda del Norte. Era una ciudad mayoritariamente católica bajo control político protestante por manipulación de los límites electorales. Era el ejemplo claro de los problemas del gobierno unionista protestante y de quienes querían mantener lazos con el Estado británico. Veía a los nacionalistas irlandeses católicos en lo más bajo de la sociedad. A las familias católicas en Derry se les negaba vivienda adecuada, acceso a ciertos trabajos y eran vistas con desconfianza. La Real Policía del Ulster, RUSE, vigilaba estrictamente a los católicos. Esta fuerza, formada mayormente por protestantes, era vista por los nacionalistas como hostil, sectaria y sin rendición de cuentas. A menudo eran muy duros al tratar con protestas y manifestaciones católicas, como se veía en sus frecuentes cargas con bastones, arrestos arbitrarios y represión rutinaria. En los años 60, inspirados por los movimientos de derechos civiles, en otras zonas, activistas católicos en Derry y toda Irlanda del Norte organizaron marchas por igualdad de voto, vivienda justa y el fin de la policía discriminatoria. Aunque eran pacíficas, estas marchas solían enfrentar violencia de la policía y turbas lealistas. Imágenes de oficiales armados con porras atacando manifestantes circularon internacionalmente, debilitando la legitimidad del Estado norirlandés y atrayendo más escrutinio desde Londres. La batalla de Bogside en 1969 fue un evento clave que llevó al Domingo Sangriento. El desfile anual de los Apprentice Boys era una marcha lealista que conmemoraba la victoria protestante en el asedio de Derry en 1689 y pasaría cerca de Bogside. Bogside era un vecindario católico nacionalista muy poblado. Tras el desfile, hubo peleas entre residentes nacionalistas y la policía. La situación se agravó rápidamente, con la RUC intentando ingresar por la fuerza a Bogside en los días siguientes. Los nacionalistas lanzaron piedras y bombas Molotov, y la RUC respondió con gas lacrimógeno y vehículos blindados. Sorprendentemente, no hubo muertos en la batalla de Bogside, pero unos 1.000 residentes y 350 miembros de la RUC resultaron heridos. Después de esto, las tropas británicas fueron desplegadas en Irlanda del Norte ante la violencia sectaria. El ejército británico fue enviado con el objetivo de restaurar el orden. Al principio, muchos católicos de Derry los recibieron bien por considerarlos neutrales. Sin embargo, esta percepción cambió pronto cuando el ejército asumió el control y los soldados hicieron patrullas agresivas, redadas y toques de queda. En las zonas nacionalistas, barrios enteros eran tratados como territorio hostil en lugar de comunidades civiles. Para 1970 partes de Derry eran zonas fuertemente militarizadas, con barricadas, puestos de observación y patrullas constantes, generando una atmósfera similar a una ocupación, no a una misión de paz. El ejército republicano irlandés provisional ganó apoyo en Derry, al ser visto como el único que protegía a los civiles católicos de la violencia estatal. En agosto de 1971, el gobierno británico permitió detener indefinidamente a sospechosos sin cargos ni juicio. Política dirigida casi solo a católicos, creada para eliminar cualquier actividad del IRA o paramilitar. Las personas eran arrestadas enredadas al amanecer y sufrían detención con golpizas, encapuchamiento, posiciones de estrés y privación de sueño. O, en otras palabras, fueron torturados mientras esta actividad del IRA se intensificaba, con bombardeos, tiroteos y asesinatos convirtiéndose en un aspecto sombrío de la vida diaria. En agosto de 1971, durante el inicio del internamiento, soldados británicos mataron a 11 civiles desarmados en Ballymurphy, oeste de Belfast. Entre los muertos se encontraba un sacerdote católico llamado Padre Hugo Mullen, quien fue mortalmente herido de bala
mientras intentaba brindar ayuda a una persona herida, mientras agitaba una bandera blanca en medio de la represión y violencia. La Asociación de Derechos Civiles de Irlanda del Norte realizó una marcha en Derry contra la detención sin juicio, pese a la prohibición de las autoridades. Pero los organizadores creían que una manifestación grande y pacífica, realizada a la luz del día y en presencia de periodistas, limitaría la posibilidad de violencia. Pero esta suposición sería catastróficamente equivocada. Entre 10.000 y 15.000 personas se reunieron, incluyendo familias, adolescentes, residentes locales y observadores. Muchos se sumaron a la marcha al recorrer la ciudad. El objetivo era marchar desde la colonia Cregan hacia el centro de la ciudad, mostrando pancartas y gritando consignas que exigían derechos civiles básicos. El ejército británico desplegó tropas en toda la ciudad, incluyendo al primer batallón de paracaidistas responsables de la masacre de Ballymurphy. Cuando las marchas se acercaron al centro de la ciudad, encontraron su ruta bloqueada por soldados británicos que habían levantado barricadas para impedirles llegar al centro. La protesta se trasladó a la esquina de Free Derry, en Boxit, donde está el famoso graffiti "Ahora estás entrando a Free Derry". Mientras los manifestantes cambiaban de rumbo, un grupo de jóvenes se separó y lanzó piedras a los soldados, algo común. Era una forma peligrosa de desafiar y rara vez terminaba en fuego real. El ejército británico respondió con cañones de agua, gas lacrimógeno y balas de goma. Algunos en la multitud vieron a los paracaidistas tomar posición en un edificio abandonado de 3 pisos con vista a la calle y comenzaron a lanzar piedras a las ventanas. Alrededor de las 3:55 p.m., estos paracaidistas abrieron fuego. Damián Doneghy y Juan Johnston fueron baleados y heridos en un terreno baldío frente al edificio. Johnston recibió disparos en la pierna y el hombro. Él ni siquiera participaba en la marcha, solo iba a casa de un amigo. Luego, se ordenó a los paracaidistas avanzar desde sus barricadas para perseguir a quienes lanzaban piedras, pero esto implicaba entrar a Bogside. Paracaidistas a pie y vehículos blindados entraron en la zona buscando arrestar a cualquiera, sin importar si eran manifestantes pacíficos o quienes participaban en los disturbios. Varios intentaron huir al ver que los soldados usaban fuerza excesiva al arrestar a cualquiera. Paracaidistas se ubicaron junto a un muro frente a una barricada de escombros. Cuando Rockstad fue arrojado hacia estos soldados, abrieron fuego con munición real. 6 personas en la barricada murieron y otra resultó herida. La mayoría de los fallecidos eran adolescentes, como Miguel Kelly, de 17 años. Le dispararon en el estómago mientras estaba de pie en la barricada de escombros y estaba completamente desarmado. Otro de los que murieron fue Guillermo Nash. Tenía solo 19 años. Estaba en la barricada y le dispararon en el pecho. La gente intentó ayudarlo mientras se desangraba, incluso su padre, Alejandro Nash, quien también fue herido de bala. Juan Young, de 17 años, y Miguel McCade, de 20, dejaron la barricada para ayudar a William, pero ambos fueron baleados en la cara y murieron. Un grupo de personas intentó huir de los soldados, pero terminaron en un patio que se usaba como estacionamiento. Jackie Doody, de 17 años, fue herido de bala en la espalda mientras huía de los soldados, junto a otros 6 heridos. Una imagen muy impactante fue capturada por la cámara. El padre Eduardo Daly y varios hombres intentaron sacar a Jackie del peligro agitando un pañuelo blanco ensangrentado. La historia de muchos de los que murieron ese día es igual de desgarradora. Kevin McElhenney tenía solo 17 años. Le dispararon por la espalda y murió arrastrándose a la entrada de un bloque de departamentos. Gerald Donaghy tenía 17 años. También lo mataron a tiros mientras huía. Luego los soldados dijeron haber hallado bombas de clavos en su cuerpo. Esto se afirmó a pesar de que los testigos civiles que intentaron ayudarlo después no vieron ninguna bomba de ese tipo. Ninguno de los muertos estaba armado, pero luego se diría oficialmente que los soldados temían por sus vidas. Soldados dijeron haber visto hombres armados con cilindros negros
encendiendo cerillos como para prender mechas. Durante la masacre, ningún soldado británico resultó herido por disparos o bombas durante la investigación. Solo se hallaron balas del ejército británico y no se recuperaron bombas de clavos. Sin embargo, había muchos periodistas y fotógrafos presentes en la escena. Describieron la escena como personas desarmadas abatidas por sus paracaidistas de manera deliberada. Incluso se vio a un paracaidista británico disparando desde la cadera a una multitud que huía de la masacre. Muchos testigos vieron a los soldados apuntar a personas específicas y no disparar al azar. Un testigo incluso describiría la escena como similar a un campo de tiro en lugar de un disturbio. Pero también había un hilo conductor que unía los asesinatos. Personas huyendo o arrastrándose para evitar disparos, y otras desarmadas e inofensivas fueron abatidas a tiros. Desde que los paracaidistas entraron a Boxside hasta el último disparo, solo pasaron 10 minutos, 13 personas murieron. John Johnston, de quien hablé antes y fue baleado, murió meses después por sus heridas. Unas 12 personas fueron baleadas por los paracaidistas y muchas más resultaron heridas por balas de goma, porras y gas lacrimógeno. Pocas horas después de los asesinatos, multitudes se reunieron en zonas nacionalistas de Derry no para provocar disturbios, sino para informarse sobre lo sucedido. Pronto quedó cada vez más claro que los que habían sido baleados eran civiles desarmados y no militantes. Al principio fue difícil confirmar el número de víctimas, ya que muchos heridos fueron llevados por manifestantes a cualquier refugio para recibir primeros auxilios. El Domingo Sangriento impactó más allá de Derry. A medida que la noticia de la masacre se difundía por Irlanda del Norte, las protestas y disturbios pronto comenzaron a apoderarse de muchas ciudades irlandesas. Las protestas derivaron en enfrentamientos violentos. En Dublín, manifestantes incendiaron la embajada británica hasta los cimientos. Como represalia por el Domingo Sangriento, el reclutamiento para el IRA provisional creció rápidamente en pocos días. Para muchos, el Domingo Sangriento demostró el fracaso de las protestas pacíficas y las campañas por los derechos civiles. Como los muertos estaban desarmados, muchos creyeron que solo quedaba la resistencia armada. El gobierno británico inició rápidamente una investigación oficial sobre el Domingo Sangriento. La investigación comenzó el 21 de febrero, 3 semanas después de los asesinatos, y concluyó en cuestión de semanas. El tribunal se basó principalmente en el testimonio de soldados británicos, muchos de los cuales declararon de forma anónima por seguridad, mientras que el testimonio de los civiles a menudo fue sometido a un contrainterrogatorio más agresivo y se consideraba políticamente sesgado. El tribunal aceptó que los soldados fueron atacados primero por hombres armados y amenazados con lanzadores de bombas de clavos. Esto a pesar de la ausencia de pruebas independientes que lo respaldaran y a pesar de que ningún soldado británico había resultado herido por disparos. El informe publicado en abril de 1972 concluyó que los soldados británicos actuaron justificadamente. La responsabilidad de la violencia era de quienes organizaron y participaron en la marcha. Poco se destacó que las víctimas eran civiles inocentes. Para las víctimas y sus familias, el informe fue solo otro ejemplo de la represión que enfrentaban a diario y otra injusticia más. Pasaron 26 años antes de una investigación más completa sobre la masacre. La investigación Saville, creada en 1998 por el primer ministro Tony Blair, fue la segunda sobre el Domingo Sangriento. La investigación fue presidida por Lord Mark Saville, junto con jueces de Canadá y Nueva Zelanda, para asegurar su independencia. Comenzó en el año 2000 y tardaría 12 años en completarse, convirtiéndola en una de las investigaciones públicas más largas y costosas en la historia británica. Durante la investigación Saville revisó miles de declaraciones de testigos y escuchó testimonios de más de 900 personas. Esto incluyó manifestantes, periodistas y soldados. Saville, a diferencia del tribunal anterior,
contrainterrogó a los soldados, detectó inconsistencias y revisó fotos, transcripciones de radio y pruebas balísticas. Todo esto desmontó la afirmación de que los soldados habían respondido a un ataque armado cuando se publicó el informe. Sus conclusiones rechazaron la narrativa oficial que había prevalecido durante décadas. Determinó que ninguno de los que murieron o resultaron heridos por los soldados británicos en el Domingo Sangriento estaba armado ni representaba una amenaza real. Determinó que el uso de munición real por los soldados no estuvo justificado en ningún caso. El informe concluyó que varios soldados dieron relatos falsos de sus acciones, tanto tras el tiroteo como durante el nuevo tribunal. Estas mentiras fueron clave para las conclusiones de la investigación original. Pero no solo los soldados en el terreno fueron examinados. La investigación Saville también criticó a los altos mandos. Se criticó que enviar al regimiento de paracaidistas para arrestos en Boxside solo aumentaría tensiones y el riesgo de muerte. Tras la publicación del informe, el primer ministro David Cameron emitió una disculpa formal en la Cámara de los Comunes, declarando que los asesinatos fueron injustificados e injustificables. Sin embargo, esta admisión y los hallazgos de la investigación Saville no llevaron a acciones legales inmediatas. Hasta 2019 se anunciaron cargos penales contra un exsoldado, conocido como Soldado F, por los asesinatos de James Ray y William McKinney, además de intentos de asesinato a otras personas. En ese momento, se anunció que no había pruebas suficientes para procesar a ningún otro soldado involucrado. El caso contra el soldado F se convirtió de inmediato en el centro del debate político, con grupos de veteranos y algunos políticos argumentando que los enjuiciamientos eran injustos, dado el paso del tiempo y las condiciones bajo las cuales los soldados habían estado operando. Para las familias de las víctimas, las demoras y encubrimientos fueron las verdaderas injusticias, y negarles justicia otra vez sería excesivo. Los procedimientos legales contra el soldado F fueron complicados, especialmente por las declaraciones dadas a la investigación Saville. Se les había asegurado que no serían utilizadas en procesos penales, así que hubo debate sobre si podían o no usarse en la corte. En 2021 se retiraron los cargos contra el soldado F, poniendo fin a la esperanza de muchas familias de que aún se pudiera hacer justicia. Los procesos penales a soldados del conflicto siguen siendo polémicos y el Parlamento británico analiza una nueva ley de inmunidad. El Domingo Sangriento es una de las atrocidades más emblemáticas del conflicto y radicalizó a una generación, incrementando el reclutamiento para el IRA. Es un ejemplo sombrío de cómo la violencia estatal puede influir en la narrativa y radicalizar a otros para más violencia.